Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con la función cuadrática de una manera muy simple. Verás que es muy fácil graficar una función de segundo grado. Lo primero que te voy a explicar, bueno, es la forma de la función cuadrática. Esa forma tiene que tener el término con el exponente más grande, 2. Este término es obligatorio, es indispensable, estos de aquí no tanto. O sea, la b puede ser 0, la c puede ser 0, pero la a no puede ser 0, porque si no dejaría de ser una función cuadrática. Si no tenemos a la a y tenemos nada más estos dos términos, es una función lineal. Si no tenemos ninguno de estos dos términos y solo tenemos la c, sería una función constante. Lo primero que vamos a hacer, esto es una propuesta, no es obligatorio, pero yo recomiendo primero encontrar la intersección con y. ¿Por qué? Porque la c nos lo dice inmediatamente el cruce que hay con y. Le ponemos la coordenada 0, ese valor y ya tenemos la coordenada de la intersección con y. Después propongo que calculemos el vértice con esta fórmula. Tendríamos la coordenada en x, sustituyendo en la original tendríamos la coordenada en y. Ahorita que resolvamos esta van a entender muy bien. Y por último la intersección con x. ¿Por qué a lo último la intersección con x? Porque podríamos ahorrar tiempo. La función cuadrática puede intersectar a la x dos veces, puede tener dos cruces. Estas dos coordenadas ser diferentes. La gráfica puede tocar nada más un punto, ¿sí? Estas dos coordenadas ser la misma. Y por último, puede no tocar el eje de las x, puede estar volando, por decirlo así. Entonces, si nosotros tenemos el vértice y sabemos que abre hacia arriba, ahorita voy a explicar cómo sabremos si abre hacia arriba, ya no tendríamos que perder tiempo en tratar de encontrar las intersecciones con x. Entonces, esta es la propuesta para hacer los gráficos de una manera muy ágil y muy rápida. Bien, la información que nos da una función de segundo grado, la primera información nos dice que es parábola porque el término con el exponente más grande es 2, entonces esto va a ser una parábola sí o sí. Una parábola que abra hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo vamos a identificar sin hacer nada, solo observando la función si abra hacia arriba o hacia abajo? Nos lo va a decir el término cuadrático. Si el término cuadrático es positivo, ¿sí?, entonces esa parábola abre hacia arriba. Si el término cuadrado es negativo, entonces esa parábola abre hacia abajo. Entonces, de entrada ya podríamos observar que esta parábola que está aquí abre hacia arriba, ¿sí? Entonces se comporta así. Y al obtener el vértice sabríamos si está por arriba del eje de las x o por debajo. Tendríamos la intersección con y inmediatamente, ¿no?, porque tenemos el valor de c. Y si existe este término lineal, ¿no?, el término de la x a la 1, quiere decir que la parábola está desfasada. ¿Qué quiere decir que esté desfasada? Que no está, su vértice no está en el eje de las y. Entonces es otra información que nos puede dar la parábola solo de observarla. Vamos a encontrar los puntos importantes de esta función cuadrática para hacer su gráfico. Aquí una recomendación, tampoco es obligatorio, pero aquí lo que tú puedes hacer es ordenar esta función. Nos quedaría ordenada de mayor a menor como x al cuadrado menos 6x más 5. Entonces ya tenemos ahí la función ordenada. Ya que la tenemos ordenada, podemos identificar el valor de c, es 5. Por lo tanto, la intersección con y, ¿sí?, nos va a quedar una coordenada, ¿qué coordenada? 0,5. Este es un punto que ya encontramos, ¿no? Es parte de esa parábola. Posteriormente te recomiendo encontrar el vértice. Aquí lo tenemos ordenado, entonces vemos que a vale 1 porque es el coeficiente. Si no lo vemos es porque ahí hay una x al cuadrado. Ya tenemos el valor de b y tenemos el valor de c. Entonces ese vértice va a ser con la fórmula x, ¿no?, la coordenada en x va a ser menos b, o sea, menos de la fórmula, y b vale menos 6, entonces tenemos que aquí poner menos 6. Todo entre 2 por a, pero a vale 1. Y aquí ya podemos encontrar que menos por menos más. 1 por 6, 6, y 2 por 1, 2. Entonces en x está en 3 ese vértice. Y para encontrar el valor de y, lo que tenemos que hacer es sustituir ese valor que encontramos, ¿en dónde? En nuestra función original. ¿Por qué? Porque aquí nos dice y va a ser igual a x al cuadrado, pero x ya lo tenemos que es 3 al cuadrado, menos 6 por x, que es 3, más 5. Y aquí nos da que 3 por 3 son 9, menos 18 son menos 9, más 5, menos 4. Y esto nos genera una coordenada. Nos genera la coordenada x, y, pero x es 3 y y es menos 4. Y ya tenemos las coordenadas del vértice. Bien, y el tercer paso que propongo es las intersecciones con x. Lo que mencioné al inicio del video fue que primero el vértice, para ver si nos ahorrábamos este paso.
Si nosotros recordamos, al ser positiva la x al cuadrada, abre hacia arriba, ¿sí? Y el vértice está en 3, menos 4. Ahorita voy a hacer el gráfico bien. Por acá anda el menos 4, por acá anda el 3. Entonces aquí está el vértice. Y si abre hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que va a intersectar al eje X en dos ocasiones diferentes, ¿no? Toca dos puntos diferentes esa parábola a la X. Por lo tanto, sí tenemos que encontrar esas intersecciones. Para encontrar las intersecciones con X tienes que entender que cualquier cruce en el eje de las X, ¿sí? Aquí está la X. Cualquier cruce, ¿sí? Llévale ahí 0. Es por eso que esto que está aquí se iguala a 0, porque llévale 0 en cualquier cruce que haya en el eje horizontal. Por lo tanto, igualamos x cuadrada menos 6x más 5, lo igualamos con 0, porque llévale 0, recuerda. Y ahora, ¿esto cómo se resuelve? Bueno, hay varias formas, fórmula general, o te recomiendo factorización. Vamos a factorizar este trinomio, nos va a quedar que es x por x. La multiplicación nos tiene que dar 5 y la suma menos 6. Entonces, si la multiplicación es positiva, son signos iguales. Nos dice que signo lleva menos. Y están de acuerdo que 5 por 1 es 5. Bueno, menos 5 por menos 1 es 5 positivo. Y menos 5 menos 1 es menos 6. Entonces ya quedó factorizado. Y aquí cada factor lo igualamos a 0. X menos 5 lo igualamos a 0. Y despejamos. Vamos a encontrar un valor de x que va a ser, está restando, pasa sumando, y esto nos queda que x es igual a 5. Hacemos lo mismo con el siguiente factor, x menos 1 igual a 0, está restando, pasa sumando, y el segundo valor de x es 1. Estos valores son la solución a la ecuación, pero ojo, las intersecciones son un par ordenado, una coordenada, por lo tanto las intersecciones en x van a ser 5,0 y va a ser 1,0. Estas son las intersecciones con x y ya podemos graficar. Bien, lo primero que encontramos fue la intersección con y, que fue 0,5, nos lo dio el valor de c. Y 0 en x, 5 en y, es este punto que está aquí. Entonces, por ahí cruza nuestra parábola. Después encontramos el vértice está en 3, menos 4, 3 en x menos 4 en y. Entonces, más o menos por aquí está el vértice, o sea, de aquí va a partir esa parábola. Y después encontramos las intersecciones con el eje de las x. Es 5,0, 5 en x, 0 en y, es este punto, y 1,0. Entonces, esa parábola pasa por aquí. Y ya tenemos los puntos importantes de una parábola. Ojo, no siempre va a intersectar con x, pero siempre va a intersectar con y, ¿no? Es una de las cosas también que hay que tomar en cuenta. Y bien, ya tenemos la gráfica de esta función cuadrática. Como ven, es una parábola. También aquí les recomiendo no hacer líneas rectas, ¿no? Porque en realidad es una curva suave. Y esta pertenece a esta función. Abre hacia arriba, intersecta en 0,5. Al resolver la ecuación encontramos intersecciones con x. Y con esta formulita encontramos el valor de x para el vértice. Y al sustituirlo en y encontramos la coordenada. Espero que les haya servido este video. En los siguientes videos vamos a hacer ejemplos de diferentes funciones cuadráticas, ¿no? Para que vean los comportamientos. Les mando un saludo.